Una de las curiosidades más importantes que siempre se especuló sobre Michael Jackson era si realmente quiso o no comprar los restos del famoso hombre elefante. La respuesta es sí. Hizo una pugna para quedarse con los huesos de este personaje, pero finalmente no le autorizaron ni accedieron a vendérselos en una suma altísima que él ofrecía. Pero ¿quién era el hombre elefante? ¿Qué padecía el hombre elefante? ¿Y por qué tanto tema alrededor de él y tanta fascinación de parte de Michael por sus restos, por sus huesos, al grado que los quería tener en su casa? Bienvenidos de Escucha Escucha. Hoy vamos a conocer un poco más quién es el hombre elefante. Joseph Merrick era como cualquier otro joven en la Inglaterra victoriana de fines del siglo XIX, pero su vida estuvo marcada por una patología todavía no identificada en esa época, que le generaba una inusual apariencia. La sociedad lo marginó y su corta vida estuvo marcada por la hostilidad de mucha gente. Le decían el hombre elefante. Nació el 5 de agosto de 1862 en Leicester, Inglaterra. Su infancia estuvo marcada por una tragedia. A sus 11 años perdió a su madre y su padre se volvió a casar. Más tarde definiría este suceso en su autobiografía como la desgracia más grande de su vida. Además, fue víctima de maltratos por parte de su madrastra y hermanastros. Por otra parte, su físico no se vio modificado hasta los 5 años de edad. Recién ahí empezaron los problemas. Comenzaron a aparecer las primeras alteraciones. El joven Merrick prefería vagar por las calles antes que volver a su casa, donde lo maltrataban y se burlaban de él. En los circos freak lo presentaban como mitad hombre y mitad elefante. Padecía una enfermedad todavía no descubierta en la época. El hombre elefante, en su adolescencia, cansado de la hostilidad, decidió irse de su casa y buscar asistencia en un asilo. Vendía cigarros en una tienda y productos de mercería en la calle. Al darse cuenta de lo que generaba a las personas, pensó que éstas podrían pagar por ver sus extrañezas anatómicas. El joven tenía malformaciones notables en el rostro, cabeza y gran parte del cuerpo. El cráneo tenía protuberancias en la parte delantera y derecha. Su mano, su brazo derecho eran más grandes que los izquierdos. El fémur derecho también tenía un tamaño mayor que el izquierdo. Y su columna con una curvatura pronunciada. Hoy se sabe que lo que Merrick sufría era síndrome de Proteus, enfermedad descubierta recién en 1979, casi 100 años después de su muerte por el doctor Michael Cohen. Esta afección congénita genera un crecimiento excesivo de la piel y desarrollo anormal de los huesos. Normalmente se desarrollan tumores en la parte superior del cuerpo. Michael Jackson se obsesionó con el esqueleto del hombre elefante y hasta habría ofertado muchísimo dinero para obtenerlo. El museo donde descansan sus restos se negó a cederlo. Cuando lo contrataron como fenómeno de circo, buscando darle una explicación a la gente que iba a verlo para ganar más dinero, Merrick afirmaba lo siguiente, y contaba esta historia. La deformidad que exhibo ahora se debe a que un elefante asustó a mi mamá. Ella caminaba por las calles mientras desfilaba una procesión de animales. Se juntó una enorme multitud para verlos y desafortunadamente empujaron a mi mamá bajo las patas de un elefante. Ella se asustó mucho, estaba embarazada de mí y este infortunio fue la causa de mi deformidad. Así lo narraba Merrick. Merrick intentaba justificar su padecimiento. El hombre elefante se decidió a sacar provecho de su enfermedad. Luego de una operación en el Hospital Nacional de Leicester y sabiendo que no podía trabajar más como vendedor ambulante, puesto que desde el gremio se oponían a que siguiera con su labor, se puso en contacto con el promotor de ferias ambulantes, Sam Torr. Inmediatamente se sumó a su grupo de trabajo y recorrió Londres haciendo presentaciones. Él era la estrella principal del circo de fenómenos de Torr. Merrick se paraba frente al público y mostraba sus protuberancias y deformaciones físicas y la gente miraba con fascinación. Ganaba mucho dinero, mucho mejor que como vendedor, y tenía una posada para descansar. En una de sus presentaciones por Inglaterra se topó con el cirujano Frederick Trebs. Fue a comienzos de la década de 1880 en la capital del país y quedó fascinado por su caso. El médico estaba interesado particularmente en los casos de enfermedades deformantes. Lo invitó a la Escuela de Medicina del Hospital de Londres y le realizó todo tipo de exámenes. Además, le tomó muchas fotografías de las cuales todavía se conservan y notó que a pesar de las protuberancias en su cabeza y rostro, Merrick tenía una inteligencia promedio. Travers fue el único en notar la amabilidad, la gentilidad y la ternura de Merrick. Él veía la parte humana de alguien a quien el mundo trataba como un fenómeno. Los shows de freaks en los que trabajaba comenzaron a cancelarse en la Inglaterra victoriana porque cuestionaban la decencia y la moral de esta sociedad. Así Merrick tuvo que buscar otros horizontes.
Se fue a Bélgica, acompañado del promotor italiano Ferrari, pero no tuvo suerte ahí tampoco. Tuvo que volverse a Gran Bretaña a los 2 años luego de quedarse solo y haber sido estafado. Su historia fue llevada al cine en 1980 por el director David Lynch y cobró fama mundial. Ahí se relata la historia de este hombre que no encajaba con el mundo, un ser extraño que aceptaba el lugar donde le tocó vivir, pero al que no pertenecía. La película fue basada en un libro de Frederick Trebs. En las calles, al final, caminaba con una bolsa con agujeros que le tapaba la cabeza, un gorro y un sombrero. Así se aseguraba de que la sociedad no se frenara horrorizada ante su presencia. De vuelta en Inglaterra y sin un centavo, ya que su anterior promotor se quedó con todos sus ahorros, contactó al doctor Frederick Trebs, que sería crucial para sus últimos días de vida. Habían pasado 2 años y el cirujano le consiguió una habitación en el Hospital de Londres y procuró seguir de cerca su salud. Había visto cómo aumentaron sus deformaciones y sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Merrick falleció finalmente a los 27 años de edad. Sus restos se encuentran en el Colegio Médico del Hospital Real de Londres. El hombre elefante se hizo casi una celebridad y llegaron a visitarlo las personalidades más prominentes de Inglaterra, entre ellas Alejandra de Dinamarca, reina consorte del Reino Unido, y la actriz Madge Kendall. El mismísimo Michael Jackson se obsesionó con su historia. El rey del pop hizo reproducir el film unas cuantas veces en su cine privado, en Neverland, y hasta habría querido comprar los restos del hombre elefante por una jugosa oferta. A pesar de esto, desde el Hospital Real respondieron que la venta era imposible. En el video de Leave Me Alone de Michael Jackson, baila junto a un muñeco que simula ser el esqueleto de Merrick, el famoso hombre elefante. El hombre elefante falleció el 11 de abril de 1890 a sus 27 años. Aparentemente la causa de su deceso fue asfixia. Merrick acostumbraba a dormir sentado y al parecer su última noche quiso acostarse como el resto de la humanidad. El peso de su cráneo provocó que su cuello se dislocara y esto le dificultó gravemente la respiración. Una historia increíble, discriminación, ignorancia, pero al mismo tiempo fascinación por el espíritu de esta persona que siempre quiso salir adelante, mostrándose al mundo como él era, como debemos aceptarnos todos, hoy día y siempre. La historia del hombre elefante queda ahí, para la posteridad. Esto es De Escucha a Escucha.